Lo que vamos a ver ahora, vamos a seguir trabajando con ángulos en figuras geométricas, en figuras 2D o 3D, da lo mismo. Y el objetivo de esta clase es construir y comparar triángulos dadas sus medidas o ángulos, usando instrumentos geométricos. También vamos a pasar un poco a los cuadriláteros, porque la idea es que veamos ángulos en cuadriláteros y en triángulos, o en triángulos y en cuadriláteros, da lo mismo. Si estuviéramos en clases presenciales, necesitamos regla y o escuadra, compás y transportador, por si acaso. ¿Ya? Ya sabemos que el compás lo usamos para hacer los vértices de los triángulos o de los cuadriláteros o de los ángulos. Y el transportador específicamente se usa para medir los ángulos interiores de las figuras geométricas. ¿Ya? Veamos entonces. Los ángulos, ya sabemos, ahora apareció la Francesca. Ahora te voy a poner. La Fran. ¡Por fin! Ya. Qué bueno, Francesca, me está echando. Vicente Manrique, otra persona más que... Tenemos dos invitados de honor hoy día, el señor Martín Cayo y el señor Vicente Manrique, que tanto tiempo que ni los veía ni los escuchaba. Bueno, recuerda que los tipos de ángulos que trabajaremos son el ángulo recto, que mide 90 grados, el ángulo agudo, cualquier ángulo agudo es menos de 90 grados, y el ángulo obtuso, que es de más de 90 grados. Para que ustedes sepan entonces que estos son los tipos de ángulos que vamos a trabajar y que se pueden encontrar en los triángulos y los cuadriláteros. Este tipo de no más de 180, al contrario, o sea, hasta menos de 180, más de 90, 90 y menos de 90. Esos son los tipos de ángulos que trabajamos en las figuras geométricas o ya sea en cualquier polígono. ¿Cómo medir ángulos? Ubicar el transportador sobre el lado inicial del ángulo, haciendo que coincida el centro del mismo con el vértice del ángulo, así como se ve en la imagen. Y el otro extremo del lado inicial que pase por 0, como se muestra a continuación. Entonces, tenemos este ángulo, se pone al centro del transportador en el vértice. Luego, el lado C, que está ahí, pasa por 0. Y el otro lado, el D, pasa por la medida de lo que mide este ángulo. Entonces, 10, 20, 30, 40. Prácticamente mide 40 grados. Ahí está. Ahí está. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Ya dijo el objetivo? ¿Sí? ¿Quiere que lo eche atrás? Para que vean el Sí, por objetivo. favor. Porfa. Ahí dice. Objetivo de la clase, construir y comparar triángulos, dadas sus medidas o ángulos, usando instrumentos geométricos. ¿Ya? Ahí está. Si quiere hacer una captura, y lo va a ver. Para esto usamos este tipo de instrumentos. Regla o escuadra,
compás y transportador. Para trabajar en esta parte de la unidad de geometría, se usan estos instrumentos. ¿Ya lo anotó, Francesca? Sí, profe. ¿Lista? Listo. Vimos que estos son los tipos de ángulos que vamos a conocer, a trabajar, aunque los conocemos ya. El ángulo Mire, recto, profe, yo tengo una regla así como... ese. Ah, no, pero ese cuadrado. no tiene transportador, po. Hay ¿Cuál es? hay unas escuadras que vienen con transportador adentro. Ahí en el, Ah, es que compré un paquete y venían hartas así como una con un redondita. semicírculo, ese es un transportador. Ah, La escuadra que viene con un semicírculo, ese es un transportador. ¿Ya? esa tengo y tengo una larga también. Ya, pues, eso, bien. Entonces, el ángulo recto que mide 90, exactamente 90, el ángulo agudo que mide menos de 90 y el ángulo obtuso que mide más de 90. Esos son los ángulos. Profesor, que si puede aceptar al Gamaliel que no se puede conectar. O sea, que no puede entrar. Dice. Sí, pero no me aparece ¿dónde lo voy a aceptar? Si no me aparece, pues. Capaz que se esté conectando en otra parte. Le voy a Dile decir. que se está conectando en otra parte. Bien. ¿Cómo medir ángulo? Ahí está la explicación. Poniendo en el vértice A el centro del transportador. Ahí. En el centro del transportador. Por el lado C, que parta con el 0, en el grado 0. Y el otro lado del ángulo, el B, pasa por donde mide, ¿cuánto mide? Y mide aquí 40. 40. ¿Ya? Chica, apaga el micrófono, se escucha todo. Ya, ok. Seguimos. Los tipos de triángulos. De acuerdo a sus lados, podemos decir que son equiláteros cuando sus tres lados son de la misma medida. Igual medida para los tres lados, se llaman equiláteros. Isósceles cuando dos lados son del mismo tamaño y uno diferente, menor o mayor, da lo mismo. Pero que los dos lados son iguales y uno diferente. El equilátero entonces, el triángulo equilátero, por sus lados, tres lados de la misma medida, isósceles, dos lados de la misma medida y uno diferente, y el escaleno, que ningún lado es igual al otro. O sea, este tiene una medida, este tiene otra medida y este tiene otra medida. Los tres lados son diferentes. ¿Cómo se llaman los triángulos con tres lados iguales? Equiláteros. Los que tienen dos lados iguales, isósceles. Y los tres lados diferentes, escaleno. Según sus lados. Ahora tenemos los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores. Tenemos el triángulo rectángulo, que es un ángulo recto el que tiene adentro. Los triángulos acutángulo, que tienen los tres lados, triángulos interiores agudos. Y el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso interiormente. Profe, Dígame, hay que escribir eso. no sé, pues si quieren les hacen una captura, o si Vale. lo anotan, pero esto ya lo hemos pasado ya otra vez, y ya sabemos de qué se trata, ¿no? Por la medida de sus lados, se clasifican en equiláteros, isósceles y escaleno. Por la medida de sus ángulos interiores, se llaman triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. ¿Ya? ¿Cómo construir un triángulo? Aquí dan las señales de cómo se construye un triángulo usando el compás. Si ustedes ven el compás
que está siendo usado acá en este caso, ahí entró el Gamaliel, por si acaso. Llegó a Gamaliel al final. Ya. El primer paso, dibujamos un lado. Siempre el lado base, de abajo. Paso 2, con una apertura del compás igual al lado, con centro en uno de sus extremos, trazamos un arco M. Y ahí... Hola, profe. Hola, Gamaliel. Trazamos con un compás, hacemos un trazo M, aquí. Es como una pequeña vuelta. Paso 3, con una apertura del compás igual al lado y con un centro en el otro extremo, trazamos otro arco N. Ahí. Y ahí. M por acá y N por acá. Y luego, el vértice quedó listo. Llegar y tirar las líneas y tenemos la línea del triángulo. ¿Ven? El paso 4, la intersección de los arcos M y N es el tercer vértice del triángulo que va y lo podemos dibujar. ¿Ven? Ejemplo, dado a la medida de un lado igual a 4 Me están reemplazando. ¿Ah? ¿Perdón? No, profe. Apaga tu audio si es que estáis conversando con otra persona, pues. Dibujamos con una regla el lado A, 4 centímetros, los extremos son A y B. A y B. Ubicamos el compás sobre A con una apertura igual a 4 centímetros. Entonces, aquí va a ir desde A hasta acá. Y lanzamos con el compás la primera línea. Ubicamos el compás sobre B, acá, y vamos a ir con el compás en esta forma, y vamos a lanzar una apertura equivalente a los 4 centímetros. La intersección de ambos arcos hecho en el compás corresponde al tercer vértice. Aquí está. Ahí está, el C. Finalmente se debe unir. Se debe unir A con C y B con C y formamos el triángulo. A con C allá y B con C aquí arriba. Y listo. Formamos el triángulo equilátero. ¿De cuánto por lado va a medir? 4 centímetros. Eso. Ejemplo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Un triángulo eso lo escaleno habíamos puede hecho. ser también obtusángulo. ¿Qué cosa, profe, que no se escuchó bien? Un triángulo escaleno puede ser también obtusángulo. ¿Verdadero? Verdadero. Un triángulo isósceles puede ser acutángulo. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Un triángulo equilátero no puede ser rectángulo. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Un triángulo rectángulo puede ser acutángulo. Falso. 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 ¿Por qué? Triángulo Porque rectángulo. al ser con rectángulo, Al ser un ángulo recto. ya tiene un ángulo recto, entonces No no puede sería ser rectángulo, pues. acutángulo. Porque ya tiene un Ajá. ángulo recto dentro, entonces ya dejó de ser acutángulo. Los acutángulos tienen que tener los 3 lados agudos, o sea, ángulos agudos interiormente. ¿Ya? ¿Por qué un triángulo equilátero no puede ser rectángulo? ¿Por qué un triángulo equilátero no puede ser rectángulo?
Profe, ¿cuál pregunta es esa? Aquí está el triángulo equilátero. ¿Por qué este triángulo no puede ser rectángulo? Porque tiene todos los lados iguales. Bien. ¿Y por qué no puede ser obtusángulo? Por lo mismo. Tiene todos los lados iguales. Y en un triángulo equilátero, todos los ángulos van a tener la misma medida. 60 grados, 60 grados y 60 grados. Todos, sea de la medida que sea el triángulo equilátero, si es de 3 por cada lado, si es de 2 por cada lado, si es de 15 por cada lado, siempre va a tener la abertura en los ángulos de la misma magnitud. 60 grados, 60 grados y 60 grados. Todos los triángulos equiláteros siempre van a ser de la misma forma. Hemos concluido esta primera parte. Vamos a trabajar con el libro. Nos vemos de ahí. Salimos y entramos. Yo Adiós. les voy a pedir, bueno, el camalier no tengo que pedirle que se conecte con la cámara, pero ahí está don Vicente Manrique. ¿Está don Vicente Manrique o no? Se conectó y se salió. La Francesca está. Don Carlos Verdugo siguió. Sí, está. La Martina Quirós. Está. Obvio, está. Ok. La Valentina también está. El Tomás. El Tomás. ¿Dónde está el Tomás? Se salió. ¿Ven? Javiera. ¿Está la de Javiera? Está la Javiera, ¿ven? ¿El Martín Espinosa está o no está? Martín Espinosa. Sí, profe. Ahí está el Martín Espinosa. José Castro. Martín Morales. Está. Martín Cayo, sí está, muy bien. La Taira, por supuesto. Vicente, por supuesto. Profe. René, por supuesto. ¿O no? Profesor. ¿Está René? Dígame. ¿Se está el profe? Sí, no, sí, René. Yo en la próxima cápsula no me voy a poder conectar. Bueno, pero por eso que estoy pasando la lista de nuevo, para que te des cuenta que yo estoy mirando y estoy repasando todos los que se conectaron al principio y ahora no están, profe. René, la Ignacia, ¿está la Ignacia? No, está la Ignacia, ya. La Sabrina y el Ángel, ¿dónde están? ¿No están? ¿Ven? No están. ¿Se dan cuenta o no que tengo razón? Primero se conectan, se dejan ver, después se apagan la cámara y después se salen, pues. Después no las vemos más. Para que queden en la lista solamente. Para la pura asistencia. Eso. Mira, Profe. partimos como con 18. 19 con Ya, el profe. 10 después. Me Dime. despido, nos Vicente. vemos mañana. Ya, nos vemos mañana. Es que tengo que reiniciar el computador porque me anda súper lento. Ya. ¡Chao! Nos desconectamos y nos conectamos de nuevo Chao. en un minuto Vamos. con libro.